Jesús Gallego. Bienvenido, Jesús. Buenas tardes. Jesús, queremos escucharle y saber un poco qué efectos este acuerdo puede traer para España, sobre todo para el pequeño agricultor, para la pequeña industria, ¿no? Ya que son, creo yo, los más afectados de este acuerdo. Por favor, la palabra es suya. Pues muchas gracias de nuevo, Flavia. Y es una pregunta muy interesante y muy importante. Teóricamente, la respuesta la tendríamos que tener en el estudio de impacto, en los estudios de impacto que supuestamente tendría que haber elaborado tanto la Comisión Europea como el Gobierno de España, pero no nos consta que el Gobierno de España haya realizado ninguno. Con frecuencia se nos vende que este tipo de acuerdos son beneficiosos para el conjunto de las sociedades y muchas veces es eso lo único que dicen, ¿no? Que va a ser bueno para todo el mundo. Desde luego que podemos cuestionar los beneficios políticos de firmar un acuerdo que da cobertura a un fascista como Bolsonaro, o los beneficios democráticos de ratificar un acuerdo que, como todos los acuerdos comerciales de nueva generación, se han negociado de espaldas a la ciudadanía y de espaldas incluso a los representantes electos del país, o los beneficios económicos de unos acuerdos que siempre inciden en las asimetrías tanto de las zonas geográficas que mezcla como dentro de las zonas geográficas que comprenden los acuerdos. A quien no va a beneficiar, desde luego, es a las organizaciones sindicales, sociales y a los partidos políticos que, por ejemplo, luchamos contra el trabajo infantil. Mi organización tiene más de 130 años y desde su fundación lucha contra el trabajo infantil. Este acuerdo se va a firmar en una zona geográfica en la que en algunos sitios, por ejemplo, en las zonas rurales de Paraguay, hay más de un 50% de niños que se ven obligados a trabajar y esto no hace más que ahondar en una de las lacras más vergonzantes que subsisten hoy en día. Así que, ante estas respuestas de a quién no va a beneficiar, me vais a permitir hablar un momento de España, porque hemos hecho un estudio en UGT sobre el impacto económico y el empleo que puede tener el acuerdo comercial con Mercosur. Y nos muestra que se va a producir, de hecho, una destrucción de empleo. Una destrucción de empleo, si queréis, muy pequeña, que la gran economía seguro que puede asumir. Una destrucción de empleo entre 900 y 4.000 puestos de trabajo en el conjunto de la economía. La gran economía puede que la pueda asumir. En una situación en la que estamos ahora y que las familias, las personas están perdiendo su trabajo todos los días, no es tan fácil de asumir, y menos para la persona que lo pierde. La mayor parte del efecto negativo se concentra en dos industrias, en la agricultura y en la ganadera y en la silvicultura, y sobre todo en la industria de la alimentación, las bebidas y el tabaco. En estos dos grupos de actividades, según nuestro estudio, se destruirán al menos 950 puestos de trabajo y en el peor de los escenarios posibles, 3.500. Son unas industrias que, además, en el caso de España, se localizan en las regiones donde los niveles de empleo estructural son más elevados, como, por ejemplo, el tabaco en Canarias o el sector agrícola en Andalucía. Pero, por otra parte, también habría que destacar el escasísimo número de industrias que se podrían ver positivamente afectadas por el acuerdo. Por ejemplo, se habla, y repito, se habla porque no hay un estudio que se haya presentado aún. Se habla de la maquinaria y de los vehículos de transporte, que serían los que más beneficiados se verían en términos de empleo. Pero la caída de aranceles, y quiero recordar aquí que los aranceles es dinero que reciben los estados. Los aranceles no es dinero que se tira al mar, sino dinero que reciben los estados y, por lo tanto, dinero imprescindible para tener, por ejemplo, servicios sanitarios de calidad que hagan frente a un drama como el que estamos viviendo ahora con la pandemia del COVID-19. Esta industria podría crear, según nuestro estudio, 65 puestos de trabajo. En el escenario más optimista, podría producirse una creación de empleo aproximadamente de 650 puestos de trabajo. Dada la naturaleza, además, de las relaciones comerciales entre España y Mercosur, muy reducidas y concentradas en el sector agropecuario y en la industria textil y alimentación, y las elasticidades de las importaciones y las exportaciones en los precios relativos, nuestra investigación dice
que el impacto sobre el Producto Interior Bruto español sería, en el mejor de los casos, del menos 0,08%. Y en el peor, supondría una caída del Producto Interior Bruto del 0,15%. Pero además de esta visión, si queréis, nacional, hay que tener voy a darle una versión de impacto de redistribución en Europa. Vamos a decirlo de esa manera. Hay, por ejemplo, un estudio de la London School of Economics, que no es precisamente una fundación vacunista, vamos a decirlo así, que prevén incrementos en el Producto Interior Bruto europeo del 0,1%. Este acuerdo, por lo tanto, crearía 0,1% en el mejor de los casos y para esta universidad, para el conjunto de la Unión Europea. Pero el sector europeo podría haber deteriorado en cualquier caso, su monto. Y además, básicamente, está más que comprobado que quien se come la parte principal de esto son los países que tienen un sector industrial más potente. En el caso de Europa, Alemania, que año tras año ha ido incrementando sus exportaciones netas sobre el PIB. Y por esta razón es previsible que en el escasísimo probable de que se produzca un incremento del Producto Interior Bruto, los ganadores, los que se lo van a llevar, van a ser aquellas economías europeas como la alemana, que cuentan con este gran potencial industrial, especializadas en producción y con comercio de bienes manufacturados, avanzados, que incorporen alta tecnología. Así pues, a España, que puede ver, lo ha mencionado antes el Manso, porque esto es aquí, los que pierden son las dos partes, en las dos partes, tanto en Mercosur como en Europa, quien va a perder va a ser la clase trabajadora y la ciudadanía en general. El Manso ha hablado, por ejemplo, de la privatización de los servicios públicos, que seguramente se pueda producir también en un país como el nuestro, con una impronta neoliberal de hace muchos años llevada a cabo por muchos gobiernos. ¿A quién beneficia, por lo tanto, esta firma? ¿Es solo un beneficio político que se le iba a dar en el momento que se decidió anunciar la firma a Juncker, que ya no está entre nosotros, a Macri, que por fortuna tampoco está entre nosotros, o a Bolsonaro, que por desgracia sigue entre nosotros? Particularmente mi organización no lo cree, porque aunque son seres políticos de determinada magnitud, pensamos sinceramente que trabajan para obra, no son sino obreros de sus propios patrones. Y puede que ahí esté la respuesta. ¿A quién va a beneficiar este tratado? Tanto en Europa como en Mercosur, tanto en España como en el resto de los países, va a beneficiar a las mismas personas, a las mismas poquísimas personas que siguen acumulando riqueza gracias a estos acuerdos de nueva generación. A los mismos que iba a beneficiar el TTIP, a los mismos que beneficia el CETA, a los mismos que beneficiaba el TISA y a los mismos que beneficia el NAFTA. La parte más pequeña de la población que concentra la mayoría de la riqueza y va a perjudicar a la gran parte de la población, a los que solo tenemos la mano de obra y no tenemos los medios de producción. Gente que nos está acompañando. Aquí son muchos comentarios. Hay gente que está en Brasil, hay gente que está en Alemania, hay gente en España, en Portugal, en Uruguay, en Argentina. Entonces, muchas gracias a vosotros que estáis aquí acompañándonos. Hay gente que pide, Jesús, que enseñes tu camiseta. Y le voy a poner en grande para que la enseñes a los compañeros aquí. Aquí, mira, René nos pide, Jesús, por favor, enseña la camiseta. Muy linda camiseta, es verdad. Yo como brasileña reconozco. Guapísima. Gracias. Es un homenaje. Sí, la pregunta que has hecho y la reflexión que has hecho es muy amplia y apunta a distintas cuestiones que voy a intentar separar. En primer lugar, por el tema que mencionabas del Acuerdo de París, es indudable no solo la amenaza potencial que tiene el acuerdo, sino el daño actual que las políticas del gobierno de un tipejo como Bolsonaro están teniendo para la conservación del medio ambiente. Un ecosistema, por cierto, que recuerdo aquí que aunque se encuentre en territorio brasileño, es patrimonio de la humanidad. Quiero decir,
no se está poniendo en peligro una parte de la selva de Brasil, que se está haciendo. Se está poniendo en peligro el mayor pulmón de todo el planeta, con lo cual la reflexión tiene que ir más allá. Y el impacto que el acuerdo va a tener, sumado a las políticas de este tarado, el impacto que el acuerdo va a tener sobre la deforestación y la huella del CO2, tanto por la industria maderera como por la agricultura y la ganadería masiva, van a ser incuestionables. Pero Bolsonaro es una amenaza para Brasil, es una amenaza para la región y es una amenaza para el mundo. No cabe ninguna duda de esto. En la Unión Europea, por ejemplo, existe o parece existir una profunda preocupación por personajes tan execrables como Bolsonaro, como un tipo como Orbán, el presidente de Hungría, o por gobiernos tan homófobos y misógenos y antidemocráticos como el polaco. Sin embargo, fijaos qué curioso, que parece que con el Brasil del genocida Bolsonaro, la Unión Europea tiene menos dudas, se permite una manga más ancha. Quiero decir, cuestiona a gobiernos de la propia Unión Europea, pero cuestiona menos a un gobierno de fuera de la Unión Europea, que es una cuestión a tener en cuenta. Y yo dudo de una cosa, voy a discrepar contigo en una cosa, Flavia, porque has dicho que Bolsonaro no había gestionado bien la crisis del COVID o que parece que es el que peor está gestionando la pandemia. A nuestro juicio, fijándote en las reflexiones y en las ideas que tiene este señor en la cabeza y que hace públicas todos los días, seguramente la esté gestionando el COVID de una manera muy clara, además, especialmente dirigida contra la población indígena o contra la gente más vulnerable del país. Os recuerdo que se ha negado el oxígeno a ciudadanos y a ciudadanas brasileñas, que este tío les ha negado el oxígeno, que este homicida les ha negado asistencia a las poblaciones indígenas, que ha tenido que llegar, por cierto, de otros países. Así que puede que sí que tenga una agenda, puede que esté gestionando, lo que pasa es que está gestionando para matar. Y parece que a Bolsonaro se le perdona esto, a otros países no, a Bolsonaro sí. Mi organización ha vivido un cuarto de su vida en el exilio, y parte de la acción internacional que hizo cuando estaba en el exilio se concentró en que el dictador Franco no tuviese la bendición, hoy, ahora que estamos en Semana Santa, de foros internacionales, de que no se le tratase como a un igual. Y esto se logró gracias a la solidaridad de sindicatos de otras partes del mundo que ejercieron presión sobre sus gobiernos para que el golpista Franco, que estuvo ayudado por Estados Unidos en sus políticas, como tantos golpistas de América Latina, por cierto, estuvieron ayudados por los Estados Unidos, que el golpista Franco no se relacionase de igual a igual con otros gobiernos democráticos del mundo o en estructuras y en acuerdos en los que participaban países democráticos del mundo. Está claro, solo por esto, que una organización como la mía no puede permitir que un fascista, homófobo, misógeno, ecocida, racista, profundamente antisindical como Bolsonaro, que ha llegado además al poder de una manera tan cuestionable, a nosotros no nos sirva que nos digan que ha ganado unas elecciones. Elecciones también ganaba el dictador Franco, elecciones ganan muchos dictadores. Bolsonaro ha llegado al poder de una manera muy democráticamente muy cuestionable. Por cierto, sería muy interesante ver la conexión que pueden tener este tipo de acuerdos de nueva generación cuando hablamos también del lawfare y de maneras de gestionar el poder de una manera distinta, de los nuevos golpes. Bueno, estaba diciendo que se va a permitir a un tipo tan execrable como Bolsonaro que se siente a la misma mesa que otros dirigentes mundiales. No obstante, yo sí que quiero decir que el acuerdo no es sobre Bolsonaro, porque si no es Bolsonaro, puede ser otro. Puede ser el gobierno socialista de Costa, en Portugal, o el gobierno, fijaos, el gobierno de Podemos, Izquierda Unida y el Partido Socialista en España, o el gobierno de Alberto Fernández en Argentina, los que ratifiquen este tratado. A nosotros, y me consta que a mis compañeros sindicales, lo ha dicho antes el Manso, ¿no?, que tenemos se sacó una circular conjunta, tanto los sindicatos europeos como los sindicatos de la coordinadora del Cono Sur,
No nos importa tanto quién esté en la mesa, sino los que no están, pero mandan en la mesa. Y en la mesa da lo mismo que esté Bolsonaro. Nosotros no queremos que esté Bolsonaro, pero nos da igual que un acuerdo tan pernicioso como este se firma si lo firma un presidente, digamos, amigo. Este acuerdo no es bueno, sencillamente es un acuerdo que no es bueno. Amorín hablaba antes del acuerdo aduanero. Y la Unión Europea seguramente sea un muy buen ejemplo de ello. Yo vengo de un país que se ha beneficiado con enormes pérdidas, con muchos problemas aún, muy cuestionable en muchas cuestiones, pero vengo de un país que se ha beneficiado del mayor momento de prosperidad económica, política y democrática y sobre todo del mayor momento de paz que ha vivido los países que componen la Unión Europea. Seguramente ese sea el tipo de acuerdos al que hay que llegar. En los acuerdos de cooperación que se decían antes, repito, con Bolsonaro nunca, pero sin Bolsonaro tampoco lo queremos. Hablabas también, permíteme brevemente, sobre la imposición de sanciones de cualquier tipo. Y esto formaría parte de un debate más amplio, pero que hay que abordar con mucho cuidado, porque nos podemos preguntar aquí quién impone las sanciones. ¿Nos imaginamos cuál es la legitimidad que se tiene para imponer sanciones? ¿Nos gustan las sanciones que, por ejemplo, pone verbal o económica la OEA ahora mismo? ¿Nos gustan las sanciones económicas que sufren los países de la Unión Europea, que sufre mi país, que sufrió Grecia, que sufrió Portugal o Italia, y que se llaman recomendaciones del semestre europeo, donde se dirige la política con líneas claramente liberales, claramente privatizadoras? ¿Nos gustan esas sanciones? ¿Creemos que son democráticas esas sanciones? Por nuestra parte, lo que exigimos a los gobiernos es que marquen claramente en su política exterior un distanciamiento con gobiernos abiertamente ultraderechistas que empobrecen a su población, que la matan, que violan derechos humanos, que alientan además a violar sistemáticamente los derechos humanos al resto de la ciudadanía y que además ponen los recursos naturales, los recursos propios de un país al servicio de las élites económicas que se enriquecen esquilmando el planeta. Este es el caso de Brasil, está muy claro. Pero además hay muy malas experiencias con respecto a sanciones que, por ejemplo, han sido impuestas por Estados Unidos o por la Unión Europea. Quiero decir, las sanciones que impone el régimen americano sobre Cuba, sanciones ilegales según Naciones Unidas, o las sanciones que se imponen en otros países de América Latina, ilegales según Naciones Unidas, pero que son sanciones de facto y que se llevan a cabo como la infumable ley Helms-Burton, son sanciones que nos gustaría tener en un instrumento como este si se produce un cambio de gobierno dentro de nuestros países. Ojalá se produzca en Brasil, pero no estoy hablando de ese caso. Y se decide apretar la maquinaria, como se hizo seguramente anticipando la firma de este acuerdo, para que no ganen determinados sectores políticos de la población y ganen los que siempre están ganando. Nosotros no creemos en la legitimidad de eso y por lo que apostamos es por construir organismos multilaterales con procedimientos democráticos. Un comercio multilateral de verdad, no acuerdos bilaterales de nueva generación como es este. Apostar por la OIT, antes hablaba el Manso también de ello, que vela por la creación y el desarrollo de un marco laboral digno para que los trabajadores y las trabajadoras en el mundo realmente se beneficien de ello y que dejen de estar perseguidos por sectores empresariales y gobiernos conservadores que impidan el ejercicio de la función primigenia de este organismo. Recordar que todos los años en América Latina mueren asesinados, en América Latina y en todo el mundo, pero mueren asesinados compañeros y compañeras sindicalistas a los que se va a buscar a su casa y se les mata, se les pega un tiro en la cabeza solo por defender los derechos de los trabajadores y las trabajadoras en una fábrica. No se habla de esto en el acuerdo en ningún sitio. Nosotros pensamos que las reglas tienen que ser iguales para todos y principalmente no ser una herramienta de los países más poderosos que podrían ser las reglas y sanciones que se podrían encontrar dentro de un tipo de acuerdo como esto, para que los más poderosos sigan decidiendo sobre el resto de los países, que suelen ser además siempre los más pobres. Está claro que tiene que haber un marco legal global en materia de condiciones laborales, en materia de condiciones medioambientales, también en materia de comercio justo.
con respeto de los derechos humanos, con conservación del medio ambiente y oportunidades de crecimiento inclusivo para todos los países, que no incidan en las asimetrías estas de las que se hablaba antes y que muchas veces las sanciones siguen insistiendo en estas asimetrías. Son las, si me perdonáis, multas que paga el pobre al rico por seguir jugando en el mismo campo de fútbol en el que el rico pone la pelota, el árbitro, las gradas, el pito, las reglas y la mayoría de los jugadores, y el pobre, que no es el país pobre solo, insisto. Estos acuerdos perjudican tanto a la clase trabajadora brasileña, a la clase trabajadora argentina, a la clase trabajadora uruguaya, como a la clase trabajadora española. Los perjudican por igual. Está claro que el que tiene menos, más va a perder. Por cierto, ¿quién va a perder más con este acuerdo? Lo sabemos todos, las mujeres. ¿Por qué no se ha hecho un impacto de género sobre este tipo de acuerdo? ¿Quiénes son las que concentran el mayor nivel de informalidad a ambos lados del Atlántico? ¿Quiénes son las que concentran los trabajos peor remunerados? Los trabajos más fáciles de privatizar, como el sector de los cuidados, como el sector de la sanidad, como el sector de la educación. ¿Quiénes son las que concentran esta? Las mujeres. ¿Quiénes son las que no están en la parte industrial esta de la que hablábamos antes, que puede verse beneficiada? Las mujeres. ¿Quiénes son las que no tienen la tierra? Las mujeres. ¿Por qué no se incluye en este acuerdo una observación sobre género, un impacto de género? Porque está claro que no es un acuerdo dirigido para ellas. ¿Queremos sanciones que vigilen esto, que puedan controlar los países ricos? No, sencillamente no queremos ni esas sanciones, ni a Bolsonaro, ni este acuerdo, ni este tipo de acuerdos. Jesús, por favor, sus consideraciones finales. Pues un poco difícil, porque realmente yo también comparto todo lo que han dicho las personas que me han precedido y los apuntes que tú has estado y las consideraciones que tú has estado haciendo, Flavia. Mirad, yo seguramente tenga todavía un punto de inocencia. Yo creo que no es inocencia, pero seguramente lo tenga. Y realmente creí que al principio de esta pandemia nos encontrábamos en un momento en el que se pudieran haber cambiado muchas cosas. La famosa, hay una frase que se repite mucho en Europa, ¿no? En la crisis de 2010, cuando Sarkozy dijo esto de repensar el capitalismo y que muchos, con lógica, dicen, joder, como encima lo repiensen, ya nos van a matar a todos y no va a salir nadie vivo de esta. Pero yo pensé que en este momento sí que iba a haber un replanteamiento. No nos corresponde particularmente a nosotros, o sí, a las organizaciones sindicales, el participar de él. Porque una de las cosas que hemos visto y que son un poco cafre y un poco arrogante, pero de verdad que no lo es que las mismas cosas que se llevan diciendo las organizaciones sindicales durante tanto tiempo, se sigue confirmando cada día que pasa. Que hay una mayoría social en el planeta, no solo en América Latina, no solo en Europa, no solo en África, en el planeta, una mayoría social que solo tiene la fuerza de su trabajo y nada más. Y que hay una minoría social que tiene los medios de producción y que cada vez acaparan más. Nunca el mundo fue tan rico, nunca se generó tanta riqueza y, sin embargo, nunca estuvo tan mal repartida ni hubo tantos instrumentos legales para que siga consagrándose este mal reparto, esta falta de derechos impúdica, este ecocidio. De sobra está extendido. Los periódicos más conservadores de Brasil, de España, de Francia, de Uruguay, hablan de que este modelo es finito, de que el ecocidio va a acabar matando su propia gallina de los huevos de oro. Y, sin embargo, no se hace nada. O sí se hacen. Se hacen instrumentos. Me vais a perdonar que meta aquí una cuestión que a lo mejor es muy tarde para meterla, pero instrumentos que parecen dar un barniz de progreso, un barniz de cambio, y no lo voy a decir, pero un circulito con muchos colores y un 2030 dentro, que parece que da cierta sensación de progreso y que, sin embargo, sigue estando en las manos de las mismas personas de las que estaba. Yo solo quiero decir
que todos los momentos son buenos para hacer un cambio, para impulsar un cambio y para gestionar el cambio. Y que los partidos, pues siempre nos ha pasado lo mismo, por lo menos a la clase trabajadora, pero creo que a toda la ciudadanía, que cuando están en la oposición son nuestros amigos y cuando están en el gobierno son un poquito menos nuestros amigos. Yo lo he dicho antes, ahora mismo en España tenemos un gobierno con el Partido Socialista, con Podemos y con Izquierda Unida, donde está el Partido Comunista. Y se han conseguido muchísimas cosas, pero no se va a conseguir, y yo espero hacerlo, que de ese gobierno salga un no rotundo a un acuerdo como este. Y que de ese gobierno salga un no rotundo a decir que no van a colaborar con un genocida como Bolsonaro. Yo, pese a todo, quiero mandar un mensaje de esperanza y de lucha. Y de que la lucha unida a ambos lados del Atlántico, esto, repito, no se trata de Europa y de América, se trata de ricos contra pobres, de hombres contra mujeres, de blanquitos. Por cierto, antes hablábamos de las mujeres, pero este acuerdo, si os fijáis, solo van a suscribir blanquitos. Es curioso que en dos zonas tan dispares solo haya blanquitos que vienen además de la misma clase social, que es la misma clase social en todos los sitios donde están los dirigentes. Que la lucha unidas es la que nos puede traer el progreso. Y quiero acabar dándoos las gracias de verdad, Flavia, a las tres organizaciones que lo habéis organizado, dando las gracias a las personas que están escuchando al otro lado y permitidme que dé un abrazo muy fuerte a los dos amigos que tengo en pantalla, a Jorge y al Manso, esperando podérselo dar en persona y podernos manifestar en persona, manifestarnos de verdad, que también se nos está negando ese derecho, por las calles para reclamar un acuerdo justo para las personas. Muchas gracias, Jesús. Me emociona escucharte, de verdad. A mí también, a mí también. A mí también. Lo que no hemos dicho ninguno de nosotros has sido puntual y no has dejado escapar nada. O sea, has aportado ahora mismo un detalle que es una verdad absoluta, que es un acuerdo hecho de blancos para blancos, ¿no? Y que, bueno, no tengo nada más que añadir, solo agradecer de verdad.